Mientras cantábamos la última de las alabanzas, vino a mi mente un pasaje de la Escritura, y es en Isaías, el capítulo 53, que describe lo siguiente acerca de nuestro Señor Jesús. Dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y ciertamente que no hay ningún otro como Él al cual podamos acudir en el momento del quebrantamiento, en el momento de la aflicción, porque no hay ningún otro que pueda comprender y que pueda simpatizar con nosotros como el Señor Jesús lo puede hacer. Él fue experimentado en quebranto. Y damos gracias al Señor porque su misericordia y su compasión para nosotros es maravillosa, es abundante, es gracia. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Padre, venimos a ti en esta mañana agradecidos por tus favores, agradecidos por tus misericordias. Y ahora, oh Padre, venimos a ti para pedir de ti la bendición de poder tener un corazón abierto, entendido, receptivo para tu palabra. Concede que por el Espíritu Santo tengamos entendimiento en ella y que hombres y mujeres en esta mañana sean bendecidos. Hijos tuyos, hijas tuyas, que puedan ser bendecidos escuchando la exposición de tu palabra y experimentando en sus propias vidas, en sus propios corazones, el deseo, el anhelo de ser cambiados y transformados a la imagen de Jesús, ser cambiados y transformados para poner en práctica estas cosas que van a escuchar. Me incluyo yo en todo este grupo de personas. Háblanos, cámbianos, transfórmanos. Haznos hoy más a la imagen del Señor Jesús. Bendito seas tú por siempre. Glorificamos tu nombre y encomendamos este tiempo en tu presencia y para tu gloria. Amén. Amados, vamos a continuar entonces en esta mañana con nuestro estudio de la palabra. Matrimonios 11:01, este es el quinto mensaje bajo este mismo título. Y sabe, en estos últimos días he recibido varios comentarios desde que empecé esta serie acerca de los matrimonios. Gracias, muy amable. Algunos de los comentarios que he recibido, ciertamente que han sido graciosos. Algunos me han causado bastante gracia. Me he reído mucho de algunos de los comentarios que he escuchado. Y otros han sido bastante serios. Pero ¿sabe qué? Creo que todos en común han tenido algo, y es que es palpable que hay una necesidad continua de fortalecer y de revitalizar cada matrimonio aquí en la iglesia. Y estoy cada día más profundamente convencido que solo, y escúcheme, solo, exclusivamente los cristianos tenemos lo que se necesita para poder en realidad tener matrimonios que prosperen, matrimonios que verdaderamente prosperen. Solo el cristiano tiene el poder para poder vivir de tal forma que pueda hacer que su matrimonio salga hacia adelante. Solo el cristiano lo tiene, porque el creyente tiene el Espíritu de Dios. Solo el cristiano tiene la información necesaria. La palabra de Dios le provee lo necesario para que pueda saber cómo debe de conducirse. Así que solamente el cristiano puede experimentar, es mi convicción, puede experimentar un matrimonio que sea bendecido y lleno de satisfacción. Ahora bien, estamos viendo lo que la palabra de Dios nos dice para que nuestros matrimonios sean buenos, puedan ser prósperos, puedan ser llenos de satisfacción. Pero, ¿sabe? En el mundo se escucha también muchos consejos acerca del matrimonio. Y encontré el siguiente que quería compartir con ustedes, no porque lo considere que sea algo comparable en realidad a la palabra de Dios, pero para que usted vea
la diferencia abismal que hay entre el consejo del mundo, de aquellos que están sin Cristo, que no tienen el Espíritu de Dios y que no tienen ni creen en la palabra de Dios, y nosotros que sí lo tenemos. Mira el tipo de consejos que reciben, por ejemplo, hombres para cómo hacer que sus matrimonios funcionen. Esto lo leí de un artículo en internet de la revista para hombres Esquire, titulado 270 segundos para un mejor matrimonio. 270 segundos para un mejor matrimonio. El autor alega lo siguiente, dice, por la mañana, ok, presta atención, Mario, por la mañana, lo primero, toma 90 segundos para darle el mejor buenos días que sea posible. Buenos días, te amo. Y si está dormida, baja el volumen de tu voz y susúrrale, buenos días, que tengas un gran día. Ella de todas maneras te escuchará. Después del trabajo, tan pronto cuando llegues a casa, enfócate en ella por 90 segundos completos. No 89, no 89, 90 segundos completos. Si ella se ve contenta, tú te muestras contento. Si ella se ve decaída, tú te muestras decaído. Y asegúrate verle a los ojos por unos buenos segundos para discernir el color de sus ojos, porque esto le dice a ella, te valoro, te necesito. En la noche, dentro de los 30 minutos antes de ir a dormir, toma 90 segundos para poner tu atención completamente en ella. No hables acerca de los niños, dinero o trabajo. No hables del pasado para nada. Mírala, toca su cabello, acurrúcate a su lado y dile que la amas. Conclusión. Este es el artículo, literalmente. Conclusión. 90 segundos en la mañana, 90 segundos después del trabajo y 90 segundos en la noche. Así es como te unes. Después de 7 a 10 días, tu matrimonio habrá cambiado. ¿Qué le parece? Empiece a dedicarle 90 segundos a su esposa en la mañana, 90 segundos después del trabajo y 90 segundos después o antes, mejor dicho, de irse a dormir. 270 segundos. 4 minutos y medio del día. Y dice, su matrimonio va a cambiar. Su matrimonio va a cambiar. Mire, déjeme decirle, esto es bastante superficial. Probablemente alguna que otra cosa puede ser algo que suena bien, pero déjeme decirle, esto es bastante superficial. 4 minutos y medio repartido en 3 partes del día no sostienen un matrimonio. 4 minutos y medio del día no hacen un matrimonio más unido. 4 minutos y medio del día no protege al matrimonio de los ataques masivos que reciben en nuestra sociedad. Simplemente esto no es suficiente para, como dice el autor, y tremenda declaración que hace el autor, ¿no? Para que tu matrimonio cambie. Sin embargo, déjeme decirle, las Escrituras, en ellas encontramos sabiduría divina para enriquecer el matrimonio y para prosperarlo. Y hasta el momento lo que hemos visto es lo siguiente, que el esposo y la esposa ambos necesitan el poder y la dirección del Espíritu de Dios para someterse mutuamente a Dios. La esposa necesita someterse a su marido y así resistir la tendencia que se expresa en ella de querer ser señor de su marido. Y el esposo necesita someterse al Señor y necesita de esa forma amar a su mujer para que así también, o hacerlo mejor dicho antes que nada, como Cristo a la iglesia, para así también de esa forma poder resistir la tendencia que hay en el marido ahora por causa del pecado a ser áspero, a ser frío, a ser duro, a ser desconsiderado e inclusive abusivo con ella. Ambos necesitamos del poder y de la sabiduría de Dios. Sin ellas, ninguno de los dos va a poder hacer lo que el Señor quiere que el esposo haga en su matrimonio y la esposa en el matrimonio también. Ahora bien, en el mensaje pasado vimos que el amor del esposo para con la esposa debe ser sacrificial como el que Cristo ha tenido por la iglesia.
Y cuando leíamos en el pasaje de Efesios que nosotros debemos de amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, hemos de entender que la entrega de Cristo por la iglesia fue para satisfacer la necesidad que la iglesia tenía, que ella tenía. Así que en forma más básica, el amor sacrificial al cual se nos llama a nosotros expresar por nuestras esposas es el amor que imita a Cristo, el amor que busca entender a nuestras esposas, el amor que busca saber de cuáles son las necesidades emocionales, espirituales y físicas de nuestras esposas, para que así podamos nosotros con propósito buscar que satisfacerlas. Maridos, amados hermanos, hemos de darnos enteramente para satisfacer las necesidades de nuestras esposas. Y por esto es necesario que haya, como les mencioné el domingo pasado, un tipo de suicidio, una muerte del yo, del ego, que es el principal obstáculo para que podamos amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Ahora bien, continuando entonces con la exposición del día de hoy, quisiera que lean conmigo Efesios el capítulo 5, y dice allí, versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. En segundo lugar, vamos a ver en el versículo 26 y 27 que el amor con el cual hemos de amar a nuestras esposas debe buscar la pureza de ellas. Mi amor por mi esposa debe de llevarme a buscar su pureza. Así que lo que acabamos de leer es que Cristo amó a la iglesia para que ella fuese santificada, para que ella fuese purificada. Mira lo que dice, vamos a ver un poco más de cerca, versículos 26 y 27, dice, Él se entregó por ella, versículo 25, la amó, la llevó a entregarse por ella, dice, para santificarla, para ponerla aparte, para purificarla, dice, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. Cristo desea que su esposa se vea gloriosa, gloriosa, que se vea brillante. Es más, dice que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Cristo quiere ver a la iglesia como una iglesia gloriosa, brillante, sin mancha, sin arruga. Esta palabra gloriosa es muy interesante porque el significado de ella es que se vea espléndida. Cristo quiere que la iglesia se vea espléndida. Y podríamos decirlo espléndida en el sentido de verse vestida como una reina. ¿Ok? Cristo quiere que su iglesia se vea vestida como una reina, pero no se refiere a una vestidura externa. ¿Ok? La palabra una y otra vez nos menciona de que lo que Dios busca no es lo externo, sino lo interno. Busca la hermosura interna, la hermosura en el corazón. Y aquí no es distinto. Lo que vemos aquí es que cuando dice que Cristo quiere que su iglesia sea gloriosa, que sea espléndida, se refiere a algo interno con respecto a la iglesia, al corazón de cada creyente, un corazón lleno de humildad y de que tenga un ornato de un espíritu afable y apacible. Eso es lo que Cristo busca. Es más, esto es lo que el Señor quiere también, que cada esposo tenga presente para con su esposa. Que cada esposo desea que su esposa también brille, sea gloriosa. No una vez más, no que sea espléndida en ropas externas, sino en un corazón que esté adornado con humildad, con un espíritu afable y apacible. Lea conmigo por favor Proverbios 31. Proverbios 31, y leamos ahí el versículo 30, acerca de esta mujer que a través de los años, esta es la mujer ideal, esta es la mujer que llega a crecer hasta esa medida, de forma que llega al versículo 30 y dice, engañosa es la gracia, dice el escritor de Proverbios aquí, y vana la hermosura, la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Así que lo que Cristo desea es, en el caso de la iglesia, desea verla gloriosa, desea verla espléndida, desea verla que sea
una iglesia que teme, que reverencia a su Dios, a su marido. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que impide que la iglesia brille? ¿Qué es lo que impide que la iglesia brille? Bueno, simplemente la respuesta es el pecado. El pecado es aquello que mancha. El pecado es aquello que oscurece. El pecado es aquello que ensucia. El pecado es, por lo tanto, aquello que quita el brillo que Cristo quisiera que haya en su iglesia. Cristo quiere que la iglesia brille en una forma espléndida. Y para eso sabe que lo que tiene que hacer es quitar el pecado. Tiene que purificar, tiene que limpiar. Ahora bien, ¿cómo es que Cristo hace esta obra de purificación? Bueno, lo dice aquí en mismo Efesios y también lo vamos a leer en Juan 17:17, dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Qué es lo que purifica? ¿Cómo es que Cristo limpia a la iglesia de sus pecados? La limpia por medio de la palabra. Vea conmigo por favor a Juan 17:17. Juan 17:17. Y leamos allí que lo que santifica, lo que limpia, lo que purifica es la palabra. Esta es una oración que el Señor Jesús hizo como sumo sacerdote a favor nuestro y dice allí, Padre, dice, santifícalos, aquellos que Él ha escogido, aquellos que Él ha salvado, dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Estos son conceptos, amados hermanos, importantes de tener presente, porque se nos llama a nosotros a amar a nuestras esposas como Cristo a la iglesia. Y hemos visto que Cristo se entregó para satisfacer la necesidad que la iglesia tenía. ¿Ok? Y nos llama a nosotros entonces también a entregarnos, a estar dispuesto a morir. Pero ahora se nos dice que nuestro amor debe ser también un amor que purifica. Y entonces una vez más tenemos que entender cómo es que Cristo ve las cosas. Y Cristo dice, yo quiero que mi esposa, la iglesia, sea brillante, sea gloriosa, sea espléndida. Y para esto sé que tengo que purificarla, tengo que limpiarla. Y para esto yo uso la palabra para limpiarla. ¿Ok? Así es como Cristo limpia la iglesia. Ahora bien, vamos a hacer entonces ahora sí la aplicación a nosotros los maridos. ¿Cómo amar a nuestras mujeres de forma que nuestro amor busque la pureza de nuestras esposas? Bueno, primeramente entendiendo ciertamente que nuestro amor por nuestras esposas debe tener ese mismo enfoque. Mi amor por mi esposa, por Silvia, debe de buscar la pureza de Silvia. Debe buscar la pureza de ella. El amor que tiene cada uno de ustedes por sus esposas debe de tener el mismo enfoque. Debe buscar la pureza de sus esposas. Lo que queremos es que ellas se vean espléndidas, que ellas se vean gloriosas, que ellas brillen espiritualmente, que crezcan, que maduren y que sean mujeres como las que describe Proverbios 31:30, una mujer que teme a Jehová. Así que podemos ver esto ahora en forma práctica en un aspecto positivo, es decir, aquello que debemos de hacer, ¿ok? Preste atención, por favor. Maridos, hay 3 cosas que voy a compartir con ustedes al respecto de esto. En una forma positiva. Primero, tenemos que fomentar que nuestras esposas estén en la palabra. Fomentar que nuestras esposas estén en la palabra. Mira, amado hermano, nosotros, sea que sea en casa, o en la iglesia, o en todo lugar, ellas, al igual que nosotros, necesitamos ser personas expuestos continuamente a la palabra. A veces nosotros escogemos hacer otras cosas. A veces nosotros debiésemos de fijarnos en cómo estamos usando nuestro tiempo. Muchas veces decimos no tenemos tiempo, pero lo que pasa no es que no tenemos el tiempo, porque los requerimientos de nuestro Señor y lo que requiere crecer espiritualmente, tanto nosotros como nuestras esposas, ¿ok? Dios se lo da a todos los creyentes a través de las distintas épocas de la historia. Y nosotros no es que tengamos más o menos tiempo que el resto de personas que han vivido antes que nosotros. Déjeme hacer una pregunta, este es un quiz, ¿ok? ¿Cuántas horas del día tenían personas hace 100 años atrás? ¿Cuántas horas del día tenían ellos? ¿24? ¿Y cuántas tenemos nosotros? 24, ok, es lo mismo. Ok, vamos un poco más, este es más difícil. ¿Cuántas horas del día tenían las personas 1000 años atrás? ¿Cuántas? 24. Ah, igual que ahora. Vamos a hacerlo más difícil. ¿Cuántas horas del día tenían las personas 4000 años atrás? ¿Cuántas?
24. ¡Ah, caramba! Tenían el mismo tiempo. Igual que nosotros hoy. No se trata de que ellos tenían más tiempo. Mucho tiene que ver de cómo usamos nuestro tiempo. Cómo usted y yo usamos el tiempo. Y hoy en día lo que pasa es que hay muchas cosas. Ok. Yes, porque está mira. Mírala, Juan, mírala. Ahí estamos. Thank you. Bueno, lo que pasa es que el día de hoy tenemos muchas distracciones. El día de hoy sí tenemos muchas más distracciones que antes. Y nosotros muchas veces escogemos la distracción en vez de nosotros mismos alimentarnos con la palabra y de asegurarnos que nuestras esposas tengan una buena dieta de la palabra. Hay demasiadas distracciones. Películas a granel. Partidos de fútbol y de básquetbol y de béisbol y de todas las cosas a granel. Terminan las Olimpiadas, empieza un nuevo campeonato y después termina el campeonato y están las temporadas de deportes. Deportes todo el año básicamente. ¿Y qué tengo que decir con la política y internet y empezar a entrar aquí y allá? Y uno puede pasarse horas surfeando. Y no tomamos la decisión de hacer las cosas como se requiere, como es necesario. Entonces la gente no tiene tiempo. Pero amado hermano, tú tienes que tomar la responsabilidad. Tú tienes que asumir la responsabilidad a la cual Dios te llama. Y Dios me llama y dice esta responsabilidad lo siguiente, que tú y yo, para purificar a nuestras esposas, tenemos que hacer lo que sea necesario para que ellas estén expuestas a la palabra de Dios. Y si eso significa levantarme más temprano el día domingo para poder llegar a la escuela dominical, señores, nos levantamos más temprano. Y si eso requiere hacer un esfuerzo y estar el día miércoles acá, pues señores, hacemos el esfuerzo. Usted quizá dice, lo que pasa es que tú eres muy joven todavía y tú quizá, bueno, tú no tienes cansancio. Déjeme decirle, muchas veces he venido a la iglesia sumamente cansado. Pero entiendo una cosa, que yo lo necesito y mi familia lo necesita. No se trata de que me gusta o no me gusta. No, se trata de entender que tenemos una necesidad. Yo tengo una necesidad. Yo necesito ser alimentado de la palabra. Y doy gracias al Señor que hay maestros que me enseñan a mí. Yo lo necesito, y mi esposa lo necesita, y mis hijos lo necesitan. ¿Y sabes qué? Tú también. Tenemos que tomar y asumir nuestra responsabilidad. Es más aún, la responsabilidad no solamente se trata de buscar que promover momentos en los cuales nuestras esposas y familia entera esté expuesta a la palabra de Dios. Es más, déjame decirte, ven conmigo por favor a 1 Corintios, el capítulo 14, versículo 35. 1 Corintios 14, 35. Mira lo que dice ahí la Escritura. Hablando de las mujeres, había un problema en la iglesia en Corinto. Ok, pero mira lo que acá podemos sacar de este versículo. Hablando de las esposas, dice, si quieren ellas aprender algo, en vez de traer una disrupción en el servicio y de hacerlo allí, dice, si quieren aprender algo, pregunten, ¿en dónde? En casa, ¿a quién? A sus maridos. Pregunten en casa a sus maridos. ¿Por qué es indecoroso que una mujer hable en la congregación? No voy a entrar ahora en la exposición de este pasaje, pero sí déjeme decirle algo acá que es bien importante. Acá hay un principio. Usted y yo hemos de ser los teólogos de nuestra casa. El hombre tiene la gran responsabilidad de ser el teólogo en su casa. ¿Ok? ¿Lo ha entendido? Usted, esposo, marido, tiene la gran responsabilidad de ser el teólogo en su casa. La palabra teología significa simplemente la palabra de Dios o aquello que nos habla de Dios. Es decir, usted y yo tenemos que ser personas conocedoras de la Escritura, de forma que podamos poder dar respuesta a nuestras esposas y animar y de motivar y de inculcar la palabra en toda nuestra familia. Pero ¿sabe qué es lo que pasa, amado hermano? Muy a menudo lo que pasa es que nosotros somos flojos. Y permítame hablarlo así, con mucha libertad. Somos flojos para las cosas de la palabra.
Nosotros muchas veces somos flojos para aprender la palabra de Dios y nos dejamos vencer. Eso no es saludable. Eso no es saludable. Lo que tú y yo necesitamos hacer, amado hermano, es que nosotros debemos de aprender la palabra de forma que seamos los maestros en el hogar. No un maestro con arrogancia, no un maestro como, ay, yo sé más que tú. No, pero qué triste es muchas veces que la esposa quisiera hacer algo de la palabra de Dios y el esposo está, como decimos en inglés, clueless. No tiene ni la más mínima idea de lo que la palabra de Dios dice. Eso es triste y eso no debe ser. Eso es abdicar la responsabilidad que Dios te da, que Dios me da. Eso no debe ser jamás. Tú, amado hermano, tienes que tomar la responsabilidad de aprender de la palabra de Dios. Y deberías dar, por medio de tu misma vida de ejemplo, eso como el ejemplo para el resto de toda tu familia. Así que, amado hermano, lo que tenemos que hacer es simplemente, si hasta el momento has sido flojo con ello, pues entonces ponte las pilas y empieza a aprender la palabra de Dios para que descargues la responsabilidad con la habilidad requerida por parte de nuestro Señor. Hay que ponerse las pilas. No podemos dejar pasar el tiempo más. No debes hacer eso. Tercer lugar. Todo esto en forma posible, eso es lo que debemos de hacer. ¿Ok? Recuerda, necesitamos asumir la responsabilidad de ser los maestros, también de fomentar la palabra, pero ¿sabes qué? Hay veces, y no digo todo el tiempo, pero hay veces en los que vamos a necesitar confrontar a nuestras esposas. Yo sé que posiblemente te vas a ganar una grande. Por eso digo que hay veces nomás. Hay veces que es necesario confrontar a nuestras esposas. ¿Ok? Ven conmigo por fuera a Proverbios, el capítulo 27, versículo 6. Proverbios 27, 6. Mira lo que dice. Se nos llama amar, ¿cierto? Mira lo que dice el versículo 6. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Tú a veces te das cuenta de que sí hay algo que es obvio, que es necesario confrontar a tu esposa. Y eso nos va a pasar a todos nosotros. ¿Ok? Y muchos de nosotros simplemente escogemos el camino de los besos que aborrecen. No se trata de las pequeñas cositas, dicho sea de paso. No se trata de cosas que te fastidian a ti, o como decimos en inglés, that annoy you. No se trata de eso, no se trata de que, ay, otra vez más dejó la pasta dental apretada de esa forma. Otra vez le puso mucha sal a la comida. No se trata de ir a confrontar. Mujer, has puesto mucha sal en la comida. No se trata de eso, ¿ok? De ninguna de esas cosas se trata. Pero sí se trata que a veces hay ciertos patrones o actitudes que necesitan ser confrontados. Que es claro, es claramente, de acuerdo a las Escrituras, algo que se necesita confrontar. Y entonces, a veces algunos de nosotros simplemente escogemos la ruta del escape. Amorcito, sí. ¿Por qué? Porque no queremos la confrontación. Pero sin embargo, hay veces es necesario confrontar. Y como dice acá, que las heridas del que ama son fieles. Lo hacemos no porque tratamos de destruir a nuestras esposas, lo hacemos no porque buscamos que se sientan mal o aplastarlas, no, sino porque sabemos que es necesario. Buscamos su pureza, buscamos lo mejor. Y de igual manera, por eso nuestras esposas también nos hablan. ¿Se recuerda? ¿Se recuerda que en el mensaje pasado mencioné que morir al yo es cuando viene una palabra de nuestras esposas y nos corrige y que tengamos nosotros también la humildad de escuchar? Y no solamente la humildad de escuchar, sino incluso de decir, sabes que tienes razón. Gracias por amarme de tal forma que deseas ver en mí santidad también. Así que esto va en realidad en ambas vías, pero amados hermanos, hay veces es necesario confrontar. Y quiero darte un versículo más. Cuando confrontes, por favor, asegúrate de no ir con un espíritu enardecido, con un espíritu que lo hace más porque estás tú enojado o porque
estás tú fastidiado porque ya, no más, no aguanta más, te la tienes que dejar salir. No, sino que puedas ir con el espíritu que Proverbios 16, 6 nos enseña. Dice así, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres, dicho de paso las mujeres, se apartan del mal. Así que no se trata de ir una vez más encolerizado, enojado, amargo o con un espíritu de superioridad. No, 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 no. Cuando hay necesidad de confrontar, hay que hacerlo, sí, pero en un espíritu apropiado. Así que en forma positiva eso es lo que debemos de hacer, amados hermanos. Una vez más, tenemos que fomentar que nuestras esposas estén en la palabra. Nosotros mismos debemos de estar en la palabra. ¿Por qué? Porque tenemos esta gran responsabilidad de ser los teólogos, de ser maestros en nuestros propios hogares. Y asimismo también, si es necesario, hemos de confrontar a nuestras amadas esposas en un espíritu apropiado. Pero en forma negativa, también nosotros podemos buscar la pureza evitando ciertas cosas, no haciendo ciertas cosas. Y la primera que viene a mente, quiero compartir dos con ustedes. La primera de ellas es que no debemos exponer a nuestras esposas a nada que comprometa la pureza de ellas. No debemos, amados hermanos, de exponer a nuestras esposas a nada que comprometa la pureza de ellas. Está conmigo, por favor, el libro de Mateo, un pasaje bastante sobrio, que espero que nos sacuda hasta la coronilla de la seriedad de hacer caer a otro, que nos llene de temor y que digamos en nuestros corazones, Señor, líbranos de hacer caer a otro, mucho menos a nuestras esposas. Mateo 18, versículos 6 y 7 dice así. Jesús nos dice lo siguiente, el Señor dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino del asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel por quien viene el tropiezo. Amados hermanos, que esto penetre nuestras mentes y corazones y que infunda de temor en nuestro corazón. Ay de mí si yo hago algo que pueda llevar a mi esposa a que pierda su pureza, a que ella no sea pura como Cristo desea que su esposa sea pura. Mire, mientras pensaba en esto me vino a mente, hace algunos años una hermana pidió hablar conmigo y con su esposo, y cuando llegué a la casa de ambos, ella compartió conmigo que su esposo le había propuesto que para avivar la relación matrimonial, porque con el pasar del tiempo la relación matrimonial va perdiendo esa emoción, ese excitement, ¿no? Y el marido pues quería reavivar, prender las cosas otra vez en su romanticismo y en su pasión para con su esposa. Bueno, él le propuso lo siguiente, le dijo, amorcito, para avivar nuestra relación, ¿por qué no vemos juntos películas pornográficas? Y ella entonces me llamó preocupada y me dice, por favor, puede venir, necesito hablar con usted y quisiera que mi esposo esté presente. Y sentados ahí en la sala de su casa me cuenta esto, ¿no? Y me dice ella, ¿sabes qué? Yo me siento incómoda por ello, lo he hecho, me siento incómoda y quería saber qué es lo que la Escritura dice. Así que, bueno, déjeme decirle, le dije las cosas como la Escritura dice, ¿no? Que eso es un pecado. Ese esposo, en la idea supuesta de querer avivar la relación, lo que estaba haciendo él mismo, se estaba ensuciando con pornografía y estaba llevando a su esposa también a pecar. Y los llamé a que se arrepientan de ello, ¿no? Y que el esposo no ponga más piedra de tropiezo hacia su esposa, llevándola a la impureza. Y déjeme decir, las cosas han entrado el mundo en su pensamiento, porque eso es cosa del mundo. El mundo piensa así. Pero tanto ha entrado el mundo en el pensamiento muchas veces de la iglesia que lamento decirles que ustedes van a escuchar incluso a veces de pastores que sugieren cosas así. Que para sazonar más la cosa en el matrimonio, que no hace daño porque total están siendo él y ella nada más, no dándose cuenta como lo que dice Jesús claramente de que estas cosas no son solamente si es que hay una persona que está allí con ellos físicamente, sino que en la mente ya el pecado toma lugar. Pero sin embargo el mundo ha entrado tanto en la iglesia evangélica que hay hasta pastores que están promoviendo una vida pecaminosa llamándola saludable para el matrimonio. Amado hermano, dice aquí
que nosotros debemos buscar la pureza de nuestras esposas y Dios nos libre de buscar que hacer algo indebido, de que la lleve a ellas más bien a pecar contra Dios. Tenga muy presente el libro de Mateo, capítulo 18, versículos 6 y 7. Mejor va a ser que te pongan una piedra al cuello y que te hundan en lo profundo del mar antes de llevar a tu esposa a pecar contra el Señor en impureza. Cosa muy seria, hermano. En segundo lugar, no debemos de provocar la irritación de nuestras esposas y de esa forma llevarlas a pecar. Déjeme decirle, algunas veces una de las cosas que más irrita a nuestras esposas es nuestra crítica continua acerca de cosas a veces mínimas con respecto a ellas. Y le damos, y le damos, y le damos, y le damos. Y sabemos los botones que presionar, porque cuando entonces la esposa empieza a responder y se empieza a subir el furor, en vez de nosotros ser sabios y decir que cuando alguien te responde mal, dice la blanda respuesta quita la ira, pero la respuesta áspera hace subir el furor. En vez de nosotros ser inteligentes y no buscar provocar a nuestra esposa, nosotros le damos y sabemos el botón y entonces le tiramos una cosa como esta. Ya estás igualita a tú. Ahí está. Y le dices eso y dice ¡ah! Y ahí sí viene la pelea y luego, ahí sí tú te bajas. Mira, mujer, cómo estás hablando. Ahí sí, después que la hemos llevado hasta sacarla de quicio. Eso no debe de ser. Eso no debe de ser. Efesios el capítulo 4, el versículo 29, mire lo que dice. Efesios 4, 29. Dice así: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. A fin de dar gracia a mi esposa. No provocarla, no irritarla. Efesios 4, 29, amado hermano. Déjame decirte una cosa. Es que tú tienes que... mira, hasta en un sentido práctico esto tiene sentido lo que Dios nos dice. ¿Acaso no te das cuenta que si tu esposa no está feliz, tú no vas a estar feliz tampoco? Leía en un estudio que hizo John MacArthur, que él tiene en su cocina, en su casa, no se recuerda, dice él, quién fue quien les regaló este pequeño letrerito, pero en inglés dice: if mama ain't happy, nobody is happy. ¿Ok? Y tiene sentido en realidad. En un sentido práctico, si tú y yo, por las continuas críticas sobre nuestras esposas, y le damos, la estamos irritando y la estamos levantando y empieza a desarrollarse una amargura. Dice la Escritura que raíz de amargura es madre de todo mal. Y muy probablemente, la infelicidad de la cual ahora eres participante en la relación matrimonial es el resultado de de lo que tú mismo has sembrado. Estás cosechando lo que has sembrado. Sí. Así que, amado, presta atención, por favor. Ten presente que buscar la pureza de nuestras esposas no te debe hacer lo siguiente: a buscar que hacerles ver cada pequeño error que ellas cometan. Eso no es de lo que se trata. Algunos de nosotros escuchan: yo tengo que buscar la pureza de mi esposa. Mira, mujer, mira, otra vez, mira lo que está diciendo. Oye, guarda esa boca, pero ¿cómo está? Y le damos, y le damos, y le damos, y le damos, y le damos. A ver, que alguien te trate así a ti, ¿cómo te vas a sentir?
¿Cómo te vas a sentir si alguien te trata a ti así, de esa forma? ¿Lo que vas a querer es estar con esa persona? Lo que vas a querer es huir de esa persona. Vas a querer apartarte cuán lejos sea posible de esa persona. Seamos sabios. ¿Recuerdan? El libro de 1 Pedro dice, maridos, vivid con ellas sabiamente. Sabiamente. Jóvenes que están pensando algún día casarse, sean sabios, aprendan ahora, desde ahora, aprendan. Aprendan. No digan, ya después, cuando llegue mi momento. ¿Quiere empezar de la mejor forma posible en vuestros futuros matrimonios? Aprendan desde ahora. Desde ahora. Así que, amados, no seamos tontos en este respecto, por favor. No debemos de provocar irritación a nuestras esposas y de esa forma llevarlas a pecar. Porque ¿sabes qué? Tú dices, mira mi esposa cómo explota. Bueno, pues déjame decirte una vez más, puede bien ser el caso y la mayor probabilidad es esta, que sea el resultado de lo que tú mismo has sembrado. El resultado de lo que tú mismo has sembrado que estás ahora cosechando. Y déjame decirte, te hace responsable delante de Dios de haberla provocado a ira. Sí, tú y yo podemos provocar a exasperación a nuestras esposas, bajo el disfraz de que estamos buscando la pureza de ellas, con una crítica excesiva. Ten presente Colosenses 4:6, una vez más, así como en Efesios se nos dice que tengamos gracia cuando hablamos. Mira lo que dice Colosenses 4:6, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. En el libro de Proverbios hay mucho que se dice acerca de cómo hablamos y cuáles son las palabras que salen de nuestra boca. Dice, hay palabras que son como medicina, hay palabras que son como martillo. Hay palabras que edifican, pero hay palabras que destruyen. ¿Qué tipo de palabras están saliendo de ti, amado hermano? Así que hemos visto hasta el momento entonces que el amor por nuestras esposas debe ser sacrificial. Entregarnos, morir al yo, entregarnos para amarlas, entendiéndolas a ellas, sus flaquezas, sus fortalezas, buscando que comprender sus necesidades espirituales, físicas, emocionales, y buscando que satisfacer esas necesidades. Asimismo, nuestro amor por nuestras amadas esposas debe ser también aquel que busca la pureza en nuestras esposas, y para esto necesitamos nosotros ser ejemplo, aprendiendo la palabra y motivando a toda nuestra familia, nuestras esposas, para que ellas también tengan esa oportunidad de estudiar la palabra del Señor y de ser los teólogos en el hogar, de nosotros conocer las Escrituras cada vez más profundamente, más ampliamente, para así también poder dar respuesta a nuestras esposas y a nuestros hijos. Y también, amados hermanos, si es necesario ver qué corregir o confrontar algo que pueda estar allí. Una vez más, como les dije, en la parte negativa, lo que no debemos de hacer es exponerlas a nada que pueda traer impureza hacia ellas, ni tampoco que provoque una irritación o una exasperación. Nos faltan ver dos cosas más, pero Dios mediante el próximo domingo estoy de viaje y si el Señor lo permite, entonces de acá a 2 domingos voy a ver que continuar con esto, si es la buena voluntad del Señor. Vamos a orar. Padre, damos gracias por tu palabra. Y gracias que el deseo tuyo es que nuestros matrimonios prosperen. Y acá tenemos las instrucciones de cómo conducirnos, qué es lo que debemos de hacer. Y te pido, Padre, que yo y mis amados hermanos aquí tomemos a pecho estas cosas, que meditemos en ellas, en nuestras situaciones particulares de cada uno y que las pongamos por práctica. Danos, Padre, la fuerza necesaria. Gracias damos que en este mismo libro de Efesios se nos enseña que el poder para vivir esta vida se nos da por medio de la presencia del Espíritu. Gracias por ello. Y tenemos las instrucciones, se nos muestra el ejemplo. Así que, Padre, en realidad no hay excusa para ninguno de nosotros de amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Así que obra esto en nosotros, en gracia te lo pedimos. Bendice cada matrimonio, bendice
a cada familia aquí presente. Fortalécela, líbrala de los ataques del enemigo, quien está buscando como un león rugiente a qué familia devorar. Te pido pues que tú protejas aquella protección impenetrable, que ninguna fuerza maligna pueda hacer algo contra nosotros. Gracias damos por todas tus bendiciones y cuidados por nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.